Son las 7 de la mañana. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es jueves 26 de junio. A partir de esta hora también nos acompañan quienes nos siguen desde la pantalla de Televisión Canaria. Preacuerdo con mediación del presidente de Canarias para poner fin al conflicto laboral en el sector de la hostelería. Ya en Semana Santa se tensó la cuerda con una huelga en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y ahora sobrevolaba la amenaza de paros semanales durante los meses de julio y agosto. Consultadas las bases, a la espera de UGT, satisfacción con la propuesta y por tanto más cerca de esa paz social. Manuel Fitas, secretario general de Sindicalistas de Base. Como un buen acuerdo no deja del todo contentos a todos. Nosotros hemos entendido que hemos conseguido la revisión salarial que queríamos y el mantenimiento del poder adquisitivo. Hemos demostrado que la huelga ha servido no solo para firmar lo que pedíamos, sino para mejorar el acuerdo. Acuerdo también entre el Gobierno del Estado y el de Canarias en el tejido de una fórmula para empezar a derivar a los menores migrantes solicitantes de asilo. Por lo pronto, gran parte de los expedientes están listos para activar esos traslados. Eso no quita que aún quede pendiente la otra parte, la que le corresponde a las comunidades autónomas. Canarias ya no aguanta más. Decepción absoluta de la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, porque lo que empezó siendo un compromiso para antes del verano ya se habla de finales de verano. Pedimos al Gobierno central que en paralelo avance en los preparativos logísticos para que los primeros traslados de estos menores a otras comunidades autónomas puedan realizarse este mismo verano, tal como anunció la ministra Sira Rego, y no como ya se está oyendo que puede ser a partir del 30 de septiembre. El 30 de septiembre ya es tarde. Y entre todo esto hay otra realidad que no podemos pasar por alto. No está siendo un buen mes. A 4 días para despedir este mes de junio, la violencia machista sigue acabando con la vida de mujeres y niños en este país. 6 mujeres y un menor de 3 años han sido asesinados en lo que llevamos de mes, entre ellas una mujer, en el barrio del Sardo, en Las Palmas de Gran Canaria. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, advierte del repunte de casos con la llegada del verano. Sabemos que existe un repunte de la violencia de género. Más del 30% de los asesinatos que se producen a lo largo del año se producen en los meses de junio, julio y agosto. Por lo tanto, nos acercamos a unas fechas terribles, ya lo estamos viendo, lamentablemente. Estos días han sido terribles. De confirmarse los últimos casos, ya estaríamos hablando de 20 mujeres víctimas mortales y 3 los niños y niñas asesinados en crímenes vicarios en España durante este año 2025. Hoy se van a suceder minutos de silencio, entre ellos a las 10 de la mañana, convocado por el Cabildo de Gran Canaria, y algunos que se irán agendando a lo largo del día también con protestas de repulsa por este último caso que hemos conocido en la capital Gran Canaria, que nos toca muy cerca, aquí en el archipiélago. Bueno, un programa que comenzamos a las 6:30 de la mañana, que le estaremos acompañando hasta las 10, siempre además en compañía de todos ustedes. Ya saben ustedes que les invitamos a que participen de lleno con nosotros en la actualidad que se vaya generando a lo largo de las próximas horas aquí en la Radio Pública Canaria, y lo pueden hacer a través de ese número de WhatsApp, el 616-486-754. Un programa que hacemos de la mano de Eva García en la coordinación, Elena Barrios en la producción, Sergio Montesino y Gustavo Huijegüera en realización. En la realización de Televisión Canaria, Gemma Pérez. Es jueves 26 de junio y así continuamos en De la Noche al Día. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Pero este jueves nos deja otras noticias. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, buenos días. Muy buenos días, Estíbaliz. El Gobierno central pacta con Canarias asumir la acogida de 827 menores solicitantes de asilo. Y hoy el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, firman el acuerdo en el cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Supremo. Con ese acuerdo se va a anteponer el interés superior del menor, es decir, que se estudiará cada expediente y se decidirá en cada caso según la situación personal de los chicos y chicas. El viceconsejero de Bienestar Social es Francisco Candil. Y esperamos que el Tribunal Supremo, que es el que le ha tirado de las orejas al Estado y le ha puesto las pilas, en esta primera comparecencia que va a haber, le recuerda al Estado que no podemos estar en cuestiones que ya deberían de estar resueltas, en negociaciones que lo único que hacen es dilatar la respuesta inmediata que tendríamos que estar dándole a estos niños, niñas y adolescentes. Una vez firmado el acuerdo, el presidente de Canarias y el ministro van a participar en la reunión del Pacto Migratorio de Canarias, recordemos del que forman parte todos los grupos parlamentarios excepto Vox. Azotel ratifica el preacuerdo para evitar la huelga en el sector turístico, que prevé un incremento salarial del 13,5% en los 3 años de vigencia del nuevo convenio para el sector alojativo y del 9% para el de restauración
y el ocio. La patronal tinerfeña está ahora a la espera de que UGT ratifique en su asamblea, que se celebra durante esta mañana, este preacuerdo que ya ha sido rechazado por comisiones obreras y avalado por sindicalistas de base. El responsable de hostelería en UGT en las islas, concretamente en la provincia occidental, es José Tomás Ramos. Sí es cierto que hemos puesto 2 subidas salariales. ¿Por qué? Porque la patronal sigue insistiendo en tener una subida de absorción, los pactos salariales, y la mesa sindical seguimos apostando por una subida para solo los conceptos de convenio, dejar los conceptos de pacto salarial sin tocar, es decir, sin subir, pero tampoco sin absorber. Crimen machista en Las Palmas de Gran Canaria. La Policía Nacional investiga la muerte de 2 personas en el interior de una vivienda en Las Palmas de Gran Canaria, una mujer de 60 años y su pareja, un hombre de 57. Los primeros datos apuntan a un crimen machista. Él, con antecedentes por violencia de género, habría acabado con la vida de ella y se habría suicidado. El hallazgo de los 2 cadáveres se ha producido cuando la hija de la víctima daba la voz de alarma después de que su madre no acudiese este miércoles a trabajar. Conocemos este nuevo crimen en el día en el que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, lanzara una alerta máxima de violencia de género en fechas peligrosas. Sé que se han reforzado tanto los instrumentos a través de Guardia Civil, de Policía Nacional, todos los elementos del Estado, los instrumentos, esta red institucional de protección de las mujeres está activada, pero, repito, estamos en alerta máxima de violencia de género. Recordemos el teléfono, el 016, que atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en caso de una situación de emergencia llamar al 112. Los sindicatos denuncian la crítica situación que atraviesa el Banco de Sangre de Canarias. Con la reducción de un 30% de la plantilla, aseguran, y de más de 1.300 donaciones, el personal considera que el actual modelo de gestión compromete la cobertura de las necesidades transfuncionales en los hospitales públicos. Se han movilizado, lo hacían ayer en el Parlamento de Canarias, para denunciar el incumplimiento del decreto de integración del personal del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia en el Servicio Canario de la Salud. Daniel Quintero, de Comisiones Obreras, y Sandra Sosa, de COBAS. Hay una falta de pago de lo que son las horas extras, incluso las realizadas en 2024, de lo que son los pluses, de lo que son las guardias. Esta integración al Servicio Canario de Salud se ha hecho al martillazo, tarde y mal, sin contar con la función pública de Canarias. Los hospitales se resienten, hay un trasplante de pulmón que tuvo que ser reprogramado, no hay tratamiento, no hay operaciones, con lo cual se colapsa este sistema sanitario. No hay recursos. La patronal de la construcción continúa en la búsqueda de soluciones para incorporar a trabajadores extranjeros al sector. Y paliar el asentismo laboral, que ronda el 12%. Desde la Asociación de Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas aseguran que al mismo tiempo se está trabajando en soluciones habitacionales que permitan precisamente esa incorporación efectiva. Unas soluciones que, según María de la Salud Gil, presidenta de la asociación, van a la par de la tramitación de unos 1.000 expedientes para incorporar mano de obra extranjera de países con convenio de extranjería con España, como Chile o Perú, aunque también sería posible incorporarlos a través de acuerdos concretos con terceros países. La emergencia habitacional y las familias canarias lo que tienen que tener es una vivienda permanente donde puedan vivir pues con dignidad durante todo su proyecto de vida. Son 2 cosas absolutamente diferentes y también estamos trabajando mucho para eso, claro. Canarias despide a Manuel Hermoso. La Iglesia de la Concepción en Santa Cruz de Tenerife ha acogido la misa en memoria de Manuel Hermoso, expresidente del Gobierno de Canarias, que fallecía el pasado 17 de junio a los 89 años. Familiares, allegados y representantes institucionales han estado presentes. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha recordado a Hermoso como una persona con talante, conciliador, llana y humilde. El mayor homenaje que le podemos hacer es quedarnos con su legado, intentar aspirar a ser un poquito de lo que fue capaz de hacer él, de tener esa humildad, de tener esa capacidad de consenso, de tener esa búsqueda continua del interés general. Ese yo creo que es el mejor homenaje que le podemos hacer a todos y es lo que deberíamos, o al menos yo voy a intentar hacer. Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en cajasiete.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente. Y en los deportes nos fijamos en la selección española que se ha clasificado para las semifinales del Eurobásquet femenino. Joaquín González, buenos días. Hola, buenos días, Estíbaliz. Después de superar a la República Checa por 88-81, con una buena actuación de la tinerfeña Elena Buenavida, autora de 7 puntos. Ahora les espera Francia en semifinales en el día de mañana. También en baloncesto, el Real Madrid se proclamó campeón de la Liga CB tras imponerse anoche en Valencia 70-81
1 y ganar la serie final por un contundente 3-0. En fútbol siguen trabajando desde los despachos la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife de cara al próximo curso. De momento, los amarillos han sumado 2 incorporaciones, la del guardameta Adri Suárez y la del extremo Adam Marbelo, mientras que los blanquiazules también han realizado 2 fichajes, el lateral Marc Mateu y el centrocampista sevillano Juanjo Sánchez, procedente del Mérida y anunciado hace apenas un par de días. Un Tenerife, por cierto, que dio a conocer ayer su primera equipación para el próximo curso. Y cerramos con el Mundial de Clubes, también en fútbol, porque esta próxima madrugada el Real Madrid disputa el último partido de la fase de grupos, buscando meterse en los octavos de final. El equipo blanco se enfrentará al Salzburgo a las 2 de la madrugada, sin el central gran canario Raúl Asensio, que fue expulsado en el último encuentro. La mejor alimentación natural para tu perro y tu gato te ofrece este espacio. Y nos fijamos también en el tiempo. Edgar Cedrés, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Hoy vamos a notar cómo suben las temperaturas. Sí, vamos a tener ese repunte térmico, va a ser progresivo a lo largo de los próximos días, pero de momento, para aquellos que no les guste el calor, tenemos varias jornadas por delante, sobre todo por el norte de las islas, donde el ambiente será algo más suave, algo más llevadero. De hecho, comenzamos la jornada con abundante nubosidad, la tenemos de tipo bajo, estancada en la cara norte de las islas más altas, e incluso pues en puntos del este-nordeste de La Palma o del extremo nordeste de Tenerife tenemos alguna que otra llovizna dispersa y ocasional a esta hora de la mañana. Esa nubosidad en principio nos puede acompañar gran parte de la jornada, en principio en zonas de Lanzarote y de Fuerteventura. Esas nubes darán paso al sol para reaparecer al final de la tarde. Para aquellos que quieran disfrutar hoy de una jornada de playa, lo más recomendable son las costeras del sur, también en amplias zonas de Fuerteventura, Lanzarote y en la isla de La Graciosa. Como comentamos, hoy comenzarán a subir las temperaturas, lo vamos a notar sobre todo en los pueblos de Medianías y de Cumbres. Hablaremos de máximas locales que ya, por ejemplo, en las Medianías del sur de Gran Canaria o del interior y del sur de Fuerteventura, en municipios como Tuineje o Pájara, pueden superar de forma puntual los 30 grados y será la antesala de un fin de semana de tiempo más veraniego y con temperaturas que van a seguir subiendo. Tenemos viento alisio a nivel de costa, sopla moderado con algún intervalo de fuerte, mañana incluso cobrará algo más de intensidad. Y en el mar, marejadilla en las costas del sur, en este caso, por allí el tiempo invitará a disfrutar de la playa, y es que en el resto, entre mar de fondo y mar de viento, las series de olas pues superan en algunos casos el 1,5 metros de altura. Estíbaliz, la antesala de un fin de semana de tiempo algo más veraniego que invitará a disfrutar de la playa y donde las temperaturas de forma puntual, pues ya de cara sobre todo a la jornada del sábado y el domingo, en las Medianías del sur de Gran Canaria, por ejemplo, pueden superar la marca de los 35 grados. Una previsión del tiempo que nos hace Edgar en ruta, porque ahora mismo se encuentra de camino hasta la villa de la Orotava, donde hoy se celebra esa infraoctava del Corpus Christi, y desde donde allí darás hoy precisamente la previsión meteorológica para el Buenos Días Canarias, Edgar. Sí, así es. Estaremos con el equipo de Buenos Días Canarias aquí en la villa de la Orotava, donde en principio el tiempo va a acompañar para disfrutar de este corpus con ambiente nuboso. Tenemos esa panza de burro en la cara norte de las islas, una temperatura bastante agradable, en torno a los 19 grados, poco viento, y en principio la probabilidad de precipitaciones es baja. Puede caer alguna que otra gota, pero en principio no tiene por qué haber ningún problema. Bueno, pues esa panza de burro que también se agradece sobre todo para aquellos que vayan a pasar todo el día en la villa de la Orotava. Gracias, Edgar, que tengas un buen día. Igualmente, un saludo, buen día. Nuestras recetas Ounat os van a encantar. A peludos y felinos porque están buenísimas. Y a ti, porque cuidamos de todos sus ingredientes. Naturales, de proximidad y con carnes frescas. ¿Te cuesta creerlo? Lee nuestra composición y verás que en Ounat, cuando decimos que somos naturales, lo decimos de verdad. Ounat, alimentación de verdad para perros y gatos. Pues no hay incidencias importantes en el 112, eso es una buena noticia. En cualquier caso, sí que nos fijamos en la carretera. Eva García, ¿qué tal se presenta la situación? También hay buenas noticias, qué bueno, sí. Para los conductores que en breve se vayan a introducir en la carretera. Sí, porque en el caso de Gran Canaria, fluidez, algo a la altura de la Garita, sentido Las Palmas, pero bueno, muy poquito. Y tráfico lento entre el Sausalí y La Laguna, en la TF5, sentido la capital tinerfeña, pero también Estíbaliz, nada complicado. Fluidez, ya se nota ya que están llegando las vacaciones. A lo mejor en la Orotava
contaba, sí que se nota luego un poquito más de tráfico, ¿no? Sí, seguramente, así que vayan con tiempo para buscar aparcamiento y si no, como siempre, el transporte público, que es lo más cómodo y menos quebraderos de cabeza. Vamos ya con las claves del día, cómo se presenta la agenda en esta mañana, porque la agenda viene muy cargadita, todo se ha dicho, y también para el presidente de Canarias, porque Eugenio González, buenos días. Hola, Estíbaliz, buenos días. Fernando Clavijo, por lo pronto, también ha marcado en su agenda de hoy esa reunión del Pacto Migratorio de Canarias. Como tú bien dices, Estíbaliz, hoy la agenda viene cargada de muchos asuntos de interés. Por ejemplo, lo que tú contabas, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, reúne al Pacto Migratorio de Canarias, de la comunidad autónoma, del que forma parte todos los grupos parlamentarios, salvo, como ustedes ya saben, Vox, con la presencia también, en este caso, del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que también previamente, a las 12, media hora antes, junto al presidente de Canarias, tanto Clavijo como Torres, van a firmar el acuerdo entre las dos administraciones para la atención a los menores solicitantes de asilo que da de alta de manera inmediata en el sistema de atención humanitaria del Estado a 827 niños y jóvenes llegados a las islas en Patera y también en Cayuco. Saludamos ya a la directora general de Protección a la Infancia del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez. Señora Rodríguez, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Se dice que nunca es tarde si la dicha es buena, pero ha costado llegar a este acuerdo, un acuerdo que tenía que haberse firmado mucho antes, señor Rodríguez, ¿verdad? Pues sí, ha costado bastante. Es triste haber tenido que acudir a los tribunales e incluso hasta el Supremo para poder conseguir que se cumpla un derecho que tienen los menores solicitantes de asilo en Canarias. Y bueno, pues dentro de todo el esfuerzo que hemos estado haciendo estos últimos 2 años, sobre todo el presidente, que no ha dejado jamás de intentarlo, de lucharlo, de plantear alternativas, ha posibilitado esta situación, ¿no? Que en estos momentos, a pesar de haber pasado ya 3 meses de ese primer auto del 25 de marzo del Supremo, en el que ya se le ordenaba, ya que el Supremo ya le decía al Estado que tenía que dar acceso a los menores solicitantes de asilo en el sistema, pues ayer podemos decir que hemos sentado ya las bases con ese acuerdo de firma de premisas en el que el Estado se ha comprometido con Canarias a dar esa resolución en el que da el acceso completo a los derechos, al derecho que tiene un solicitante de asilo menor no acompañado en el plazo de 3 días hábiles o 5 días naturales. Ya por lo pronto, señor Rodríguez, con carácter inmediato se habla de 827 menores solicitantes de asilo de Canarias, ¿no? Es que Canarias desde un primer momento, desde el año pasado, octubre del año pasado, ya comenzó a remitir en la vía administrativa al Estado el listado de menores con los que contamos que tenían esa solicitud presentada y por lo tanto ya entendíamos que tenía el derecho. Sabes perfectamente que a lo largo de estos meses se ha desembocado en esas demandas en un primer momento, después acudir al Supremo y el Supremo es el que ha dictado esa sentencia. Digo esto porque el tiempo ha jugado en contra de los menores, es decir, en ese primer comunicado era de 1.008 menores que tenían esa condición de solicitantes de asilo y el paso del tiempo, como te digo, pues no ha sido favorable para ellos, además por 2 motivos. Porque los menores de alguna manera acaban desconfiando del sistema cuando ven que pasan los días, las semanas, los meses y no se resuelve un trámite que además es voluntario, es un trámite que ejerce el menor y por otro lado que muchos de ellos también cumplen la mayoría de edad y continúan con su proyecto migratorio en peores condiciones, mayores condiciones de vulnerabilidad. El Estado nos remitió, el Ministerio de Inclusión nos remitió la tarde-noche del lunes, que después ya recibimos oficialmente el martes, un listado en el que se nos decía que posiblemente había menores no acompañados, estamos hablando de un listado de unos 1.200 menores, y tras cruzar la base de datos hemos podido comunicar que dentro de ese listado hay coincidencia de 827 expedientes, 827 menores que coinciden en la base de datos tanto del Ministerio del Interior como de Canarias, sin dejar de comunicarles
que no obstante, en nuestra información tenemos 367 menores más que han solicitado la protección internacional y por lo tanto también tienen que ser tenidos en cuenta y que tienen que ser valorados para acceder a una plaza del sistema de acogida de protección internacional. Bueno, ya tenemos un avance por un lado, pero ahora también falta que las comunidades autónomas también asuman su responsabilidad con respecto a esa reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Mañana hay convocada una reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y de hecho ayer escuchamos también a la consejera de Bienestar Social en el Parlamento de Canarias que cuando se hablaba precisamente de plazos para ese traslado de menores, los que van precisamente en esa distribución con las comunidades autónomas, se hablaba para estas fechas de verano, casi para el inicio del verano, pero incluso ya se habla hasta del 30 de septiembre. Señora Rodríguez, ¿qué esperanzas hay de esta acogida de menores migrantes por parte de las comunidades autónomas? En primer lugar, que es ley la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería y por lo tanto hay que cumplirlo. Digo esto porque sabes que hay comunidades autónomas que han acudido al Constitucional porque consideran que es inconstitucional y nosotros vamos a seguir defendiendo que Canarias no puede seguir soportando sola la presión de esta crisis humanitaria y que los menores tienen que ser atendidos en mejores condiciones. Y cuando hablamos todo y se nos llena la boca con esa frase del interés superior del menor, esa frase implica también que los menores no tienen que estar en centros hacinados y que Canarias no puede también tener su sistema educativo, su sistema sanitario tensionado de la manera que lo tiene. Dicho esto, cuando se aprueba el Real Decreto Ley el 19 de marzo, si no recuerdo mal la fecha, allí se estableció un periodo de máximo de 3 meses para el Estado para poder desarrollar el marco normativo, ese Real Decreto en el que se va a tratar mañana viernes en la conferencia sectorial, y lamentablemente ha dejado pasar esos 3 meses. Mira que en varias reuniones les planteábamos que Canarias no contaba con 3 meses más para seguir en la situación en la que estábamos, puesto que una vez que se tenga ya el Real Decreto que desarrolla el Real Decreto Ley, nos permitirá comenzar con todos los trámites y todos los pasos que permite en la modificación del artículo de 35 de la Ley de Extranjería, en tanto en cuanto nos va a facilitar poder pedir la contingencia migratoria extraordinaria, que se apruebe, que se comiencen a dar los pasos y 2 cosas fundamentales, que los menores que lleguen una vez comunicada, valorada y aprobada la contingencia migratoria, que nadie cuestiona en estos momentos en Canarias, los menores que lleguen tendrán que ser trasladados en un plazo de 15 días a otras comunidades autónomas y se tiene que comenzar a trabajar y el Estado tendrá que decir a qué comunidades autónomas se va a distribuir el exceso, el número de menores que está por encima de esas 3 veces nuestra capacidad de ocupación ordinaria, que sabes que para Canarias está establecida en torno a unos 718. Estamos esperando a que se nos confirme porque en la Comisión de Infancia pasada hubo una serie de errores en los datos por parte del Ministerio y de alguna comunidad autónoma, incluido Canarias. Planteamos que estaban equivocados una serie de cifras, pero principalmente con respecto a la capacidad de acogida ordinaria, Canarias está en torno a esos 718, que si lo multiplicamos por 3, 2.700, un poquito más, para ser más rápida en el cálculo, tenemos 5.600. Por lo tanto, ahí está claro cuál va a ser la distribución de esos menores hacia la comunidad autónoma, hacia otras comunidades autónomas. Sandra Rodríguez, directora de Protección de la Infancia y de la Familia, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. Bueno, pues siendo con las claves del día, Eugenio, también hay que hacer mención a esos crímenes machistas. Ya van 6 en lo que va de mes. Sí, en lo que va de mes 6 crímenes machistas. Hoy, sin ir más lejos, la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Carmen Martínez Persa, comparece precisamente en el Congreso en un mes que, como contábamos, se han perpetrado ya 6 crímenes machistas, situación que ha motivado una reunión urgente, en este caso entre los ministros del Interior
Interior y de Igualdad, de Fernando Grande Marlaska y de Ana Redondo. El último caso que hemos conocido se produjo aquí en Canarias. Un hombre con antecedentes por violencia contra otra mujer mata a su pareja en Las Palmas de Gran Canaria. Por cierto, que ya sabemos que a las 10 de esta mañana, por lo pronto, ya el Cabildo de Gran Canaria ha convocado un minuto de silencio en señal de repulsa, Estíbaliz. Bueno, y se firma la paz en el sector turístico. Sí, costó también un poquito, pero parece que se va a firmar la paz. Será a las 2 de la tarde cuando estén convocados de una parte la patronal del turismo y la hostelería en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y de la otra parte los sindicatos, que se ha llegado a un acuerdo para firmar ese nuevo convenio colectivo y evitar otra huelga en el sector. En este caso sería en la provincia de Santa Cruz de Tenerife todos los viernes del mes de julio y del mes de agosto. También acudirá a este acuerdo el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y la consejera de Turismo, Jessica de León. Fundamentalmente prevé un incremento salarial del 13,5% en los 3 años de vigencia del nuevo convenio para el sector alojativo y del 9% para el de la restauración y también el ocio. Pedían los sindicatos la mediación del Gobierno de Canarias, en este caso del presidente de Canarias, y lo ha hecho, y de hecho iba a formar parte de esa firma. Bueno, y la Orotava, que hoy es una galería de arte en la calle. Sí, Me encanta ese titular. Bueno, pues es más bonito todavía verlo allí porque la Orotava hoy está de fiesta. Además es un lugar donde las alfombras se viven con mucha intensidad. No solo el tapiz, que es lo que estamos más acostumbrados, ese tapiz en la plaza del Ayuntamiento, sino todo el recorrido de flores, de ese camino de alfombra por el casco histórico de la Orotava. Ahí estaremos para contarlo aquí hoy toda la mañana en el Grupo de Televisión Canaria. Y también otro asunto importante será en un ratito, en una hora, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, también asiste en este caso, Estíbaliz, a la firma del convenio de colaboración entre los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, La Candelaria y El Rosario, y también el Obispado de Tenerife y la subdelegación del Gobierno, para la visita, en este caso, de la imagen de la Virgen de Candelaria al municipio de Santa Cruz de Tenerife. Será en el mes de octubre y en un ratito vamos a conocer todos los detalles. Bueno, pues estaremos en todos esos puntos que ha comentado Eugenio. Vamos ahora con la noticia curiosa del día. Bueno, pues la noticia curiosa del día, nos vamos al momento de ayer en el que se quedaba, solo el presidente Sánchez en la cumbre de La Haya, pero tiene fans. Una fan se llama Paulina, la fan indonesia de Pedro Sánchez, que le gritaba esto al presidente. Pedro Sánchez, no te rindes, te queremos. No te rindas. Que te queremos. Te queremos. No te rindas, te queremos. Y lo único que le faltó a Paulina es su selfie, porque tiene 15 selfies con el presidente, le faltó el 16, que ayer no pudo conseguirlo. Era su objetivo. Y es de Indonesia, dice. Sí, esta estudiante indonesia que lo animó en La Haya a reafirmar su apoyo al presidente. Y bueno, en fin, ahí vemos ese sonido, ese audio apoyándolo en mitad de esa convocatoria, de esa rueda de prensa. Ya se iba el presidente y ella... Y además el presidente que se ha visto prácticamente en las esquinas de todas las fotos, ¿no? Sí. Además, dicen que ha sido de forma... ¿El protocolo lo ha marcado así o no? También sí, pero aparte del protocolo... Pero siempre tocará a alguien en una esquina, digo yo, Sí, pero ¿no? la esquina, pero luego si te fijas, la marca, ayer lo veíamos muy bien, la marca, él se iba un poquito más allá de la marca, incluso para alejarse de ese acuerdo, decían que estaba como también perfectamente estudiado este alejamiento del presidente, como algo simbólico y como algo metafórico. Bueno, ¿y qué pregunta lanzamos hoy a la audiencia? Bueno, pues la pregunta que hoy lanzamos a la audiencia tiene que ver con la lavadora, o mejor, con el hábito que tenemos a la hora de hacer la colada, de poner la ropa en la lavadora, si la ponemos del revés o del derecho. A la hora de lavar la ropa, cuando la metes en la lavadora, tú la pones tal cual o la pones del revés. Dicen los especialistas en esto de poner ropa, porque ahí hay especialistas para todo, también de poner ropa en la lavadora, que lo más conveniente es darle del revés, porque así, por ejemplo, una ropa pierde menos color, el color se mantiene. Si lo pones del derecho, pues... Yo sí la tiendo del revés, por la pérdida de color, pero sí es verdad que en la lavadora me da igual. Pues, ya cuando la voy a atender, sí es verdad que me doy cuenta si está al revés o al derecho. Pues también dicen que es mejor lavarla también del revés, por aquí también del color, que sufre menos. Bueno, en cualquier caso, esta es la pregunta que hoy hacemos a los oyentes y a los espectadores de Televisión Canaria. ¿Usted es del revés o del derecho a la hora de meter la ropa en la lavadora? Pues nos lo cuenta, como siempre, en nuestro número de WhatsApp, que es el 616-486754. Seguro que pillamos a alguien metiendo ahora justo la ropa en la lavadora y ahora teniéndola que sacar para mirar cómo la ha metido. Pues yo a usted la metería al revés, porque sé que es lo mejor para todo. Pues Eugenio, te escucho a la 1. Y yo sigo contigo hasta las 10. Hasta ahora. De la noche al día, Estíbaliz Pérez.
7:28 minutos de la mañana, entramos ya en materia en esta jornada de jueves 26 de junio. Productividad y absentismo son dos de las grandes variables que manejan los expertos para medir la marcha de la economía, aunque una tira de la otra. El descenso de la productividad viene en parte favorecido por un aumento de las bajas y de aquellas personas que no acuden a trabajar. En Canarias, según el último informe de la patronal de la provincia de Las Palmas, conforme a los datos de 2024, el índice de absentismo laboral por incapacidad temporal es el más elevado de todo el país. Vamos a hablar de este asunto y de muchos más con Pedro Ortega, que es presidente de la Conferencia Canaria de Empresarios. Señor Ortega, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, pese a estos datos, 2024 ha sido un buen año. Sí. Cierto, ha sido un buen año el 2024. De hecho, la economía canaria ha crecido más que lo que ha crecido la economía española. Y la economía española ha crecido más que la europea, con lo cual estamos en ratios incluso superiores a la economía mundial. Pero bueno, lo que es cierto y que también decimos en el informe, que es lo que estamos viendo, que se está ocurriendo una ralentización de la economía, una ralentización de la contratación, una ralentización del crecimiento económico, y bueno, eso hace que avisemos de que hay que tener precaución, de que hay que tener cautela, porque además estamos en un escenario mundial complicado, que teniendo en cuenta que nosotros dependemos del turismo y de que vengan personas que viven en otros países, pues nos puede afectar y tenemos que estar preparados. Además, en un marco de conflicto internacional, donde también reina la incertidumbre, señor Ortega, y además ahora con la amenaza de Trump a España con una guerra comercial. Bueno, creo que llevamos ya unos cuantos años viviendo amenazas tras amenazas de toda índole, y lo del señor Trump, pues evidentemente es un cambio de las relaciones multilaterales, es un cambio de la política arancelaria, y eso puede afectar de cualquier forma los flujos comerciales en el mundo. Y bueno, lo que tenemos es que estar a la espera. Por eso insistimos que hay que tomar medidas, porque en época de bonanza todo se aguanta, pero cuando lleguen las vacas flacas hay que aguantar. En cualquier caso, tenemos nuestras debilidades, pero ¿cuáles son también nuestras fortalezas para manejar esos buenos datos del año 2024 y sobre todo para que en base incluso a lo que está ocurriendo en el ámbito internacional, señor Ortega, todavía, por ejemplo, nuestro motor económico, el turismo, esté aportando datos de récord? Bueno, es que el turismo realmente ha sido el motor, es el motor de la economía, y es sobre el que tenemos que sustentar nuestro crecimiento. Y en cualquier caso, si queremos apostar y diversificar en otros sectores, tenemos que hacerlo basándonos y apoyándonos en el buen dato del turismo. El turismo ha ido haciendo sus deberes, ha ido apostando en sostenibilidad, en recursos hídricos, ha ido apostando en generación energética por autoconsumo, ha ido avanzando en todas las líneas. Afortunadamente también ya han cerrado convenios colectivos que garantizan durante unos años estabilidad en el sector. Y bueno, tenemos ahora recientemente casi ya está por acuerdo, a punto de firmar en la... Confiemos en que ya llegue. Ya en la provincia de Las Palmas ya se había firmado, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife ya hay preacuerdo y todo apunta a que ya viene el acuerdo, con lo cual creo que todos estamos haciendo los deberes. El sector turístico, lo que sería por la parte empresarial, ha entendido que hay que llegar a acuerdos, que hay que avanzar, pero hay que pactar, pero también hay que prepararse, porque muchas veces valoramos y queremos tomar medidas de acuerdo con los momentos buenos, pero cuando llegan los malos, luego hay que apretarse el cinturón y nadie quiere. Entonces, bueno, por eso hay que ser cautos, hay que avanzar, porque además tenemos que seguir siendo un destino competitivo, un destino que sea seguro, y para eso hay que hacer inversiones que son necesarias, que también tienen que venir por parte de la Administración en base a que la recaudación ha aumentado mucho durante este año como consecuencia de ese turismo que nos llega. Bueno, si se baja en productividad y sube el absentismo, ¿de qué otras variables se están nutriendo las empresas, señor Ortega, para obtener beneficios? Porque hay sectores que están obteniendo muy buenos resultados. Bueno, sí, hay sectores que sí, hay sectores que no. El margen en muchas empresas se ha reducido de forma importante. Cuando hablamos de que va bien, hombre, pues sí, pues el turismo está yendo bien, pero es que es un momento de cifras récord, y por lo tanto, además de deberes bien hechos. Pero esto es este escenario. Pero mire, de los 16 millones de turistas que 17 casi que vinieron el año pasado,
Solamente se quedaron en establecimientos hoteleros, se quedaron 11 millones. Nos quedan ahí unos 4 millones y pico que no se han quedado, que se han quedado por ahí, que habrán aportado dinero de otra manera, que no aportan los mismos recursos y que están actuando en el sector que todavía tenemos que avanzar. ¿El de la vivienda vacacional? No, habrá que regularlo. Defendemos que es un sector que debe avanzarse en la regulación, que esté ordenado, para que luego no haya competencia desleal ni generemos problemas en los turistas que nos visitan. Bueno, ¿y a qué factores podemos achacar esa baja productividad? Mire, pues la baja productividad la tenemos de hace años probablemente, porque nuestra propia economía es diferente. O sea, no podemos comparar, a veces cuando hablamos y comparamos productividades, no podemos comparar sociedades industriales o sociedades tecnológicas con sociedades de servicios como es en Canarias, que tenemos el turismo. Esa es una. La segunda cuestión, que es algo que también nos está incidiendo, que es importante, es el absentismo que está lastrando la economía y la subida de los costes laborales, por lo tanto, y los costes laborales para las empresas, al final hacen que se reduzca la productividad porque nos hace ser menos competitivos. Por lo tanto, y es lo que estamos defendiendo desde hace mucho tiempo, y ya parece que además que el gobierno de España también está entendiendo que el absentismo empieza a ser un problema a nivel nacional, pero en Canarias todavía lo es más porque tenemos las mayores cifras. Hay que actuar para buscar medidas para que el faltar al trabajo solo sea por causa justificada. No haya casos en los que se pueda extender una baja, y le voy a poner un ejemplo. Nosotros no entendemos que una baja traumatológica, si es baja profesional y es decir, está controlada por la mutua, dure 35 días la baja. Pero si esa misma baja traumatológica está en los sistemas de la Seguridad Social, tarde 70 días. Evidentemente, el doble por lo mismo es sencillamente que no se están utilizando los medios adecuados o no se tienen los recursos suficientes para atenderlo. Por eso nosotros decimos, oiga, que se incorporen a las mutuas al sistema de ayuda que ayude a la Seguridad Social para poder controlar la baja. En cualquier caso, es un discurso que estamos escuchando en los últimos meses, pero parece que no se avanza en este asunto, señor Ortega. Bueno, es que tenemos que insistirlo. Nosotros llevamos ya tiempo insistiendo en esto y al principio nos tacharon de que eso era falso y no nos creían, pero bueno, los hechos son irrefutables y los números son los que son. Hemos aumentado el número de horas, hemos aumentado el número de horas contratadas y hemos bajado el número de horas efectivas trabajadas. Son datos que están ahí y que demuestran que tenemos un problema y que hay que resolver. Pero mire, los empresarios estamos acostumbrados a resolver problemas, a sentarnos en la mesa y a buscar soluciones. En ese sentido, bueno, pues tendremos que sentarnos todos, hacerlo, poner las cartas boca arriba, mirar y a partir de ahí, sabiendo lo que es, ver qué soluciones podemos aplicar. Aquí ya nos apuntan algunos oyentes que sobre todo esa baja productividad y esta situación de absentismo quizás viene marcada por esa sobrecarga laboral que sufren algunos trabajadores en determinados sectores. También a la patronal le toca hacer algo de autocrítica, señor Ortega. Bueno, y la hacemos, y de hecho nosotros tenemos nuestros sistemas de control de prevención de riesgos laborales, tenemos los convenios en los que acordamos las condiciones. Lo que no puede ser es que disparemos humo, que hagamos una bomba de humo para olvidar el problema. Bien, analicémoslo. Y es lo que decimos nosotros. Nosotros no tenemos ningún miedo a hablar de este tema. Y por lo tanto, que acusen de que si es en los casos que haya, que los pueda haber, no digo que no, pero ese no es el sentir mayoritario. Eso es lo mismo que cuando decimos en nuestro informe que hay un sentir general de que las cosas van mal cuando la macroeconomía y la economía va bien, cuando tenemos cifras récord de contratación, cuando tenemos cifras récord de recaudación, cuando tenemos estas situaciones y sin embargo hay algo. Pero mire, es que hay problemas anteriores de planificación de infraestructuras. Ejemplo, el energético. Estamos en emergencia energética porque no tenemos, bueno, mire, es que no se han sacado los concursos para la renovación de los equipos durante muchos años. Llevamos desde el 2013 esperando a que se renueve. Hablamos de que las personas se quedan atrapadas en las carreteras durante las mañanas. Mire, es que hay un plan de carreteras, de inversiones, que quedó bloqueado durante muchos años, que incluso entramos en litigio, que el dinero ha llegado tarde y que no se ha invertido. En vivienda, no se encuentra vivienda, pero mire, es que desde el año 2007, con respecto al 2007, construimos un 81% menos de vivienda, pero es que llevamos 3 años, sin construir vivienda de protección oficial. Pero y si seguimos hablando y vamos a una población, la población canaria
envejece. Resulta que tenemos la menor tasa de cobertura de prestación de servicios de residencia para los mayores de 80 años de España. Oiga, todo eso incide en la población y ese sentimiento es el que está haciendo. Y aparte de eso, nosotros decimos que también está la parte del absentismo y la productividad. Y nosotros para eso defendemos una herramienta y un instrumento que lo tenemos de la mano, que es un eje estratégico de nuestro mensaje, la colaboración público-privada. Que trabajemos juntos para problemas de la ciudadanía, dar soluciones efectivas, más eficaces, utilizando el saber hacer del sector privado. Y creo que eso es fácil de entender, creando campo para eso. Mire, el año pasado se aprobó un decreto, el 1 del 2024, para agilizar los trámites administrativos, para agilizar por la emergencia habitacional. Y ahora se ha sacado otro para corregir y agilizarlo porque no se está consiguiendo toda la efectividad. ¿No será que tenemos muchas trabas burocráticas? ¿No será que hemos complicado y hacemos la actividad privada, la complicamos? Mire, la mejor forma de conseguir riqueza es facilitar la actividad económica, porque eso aumenta el número de cotizantes, porque al final las empresas lo que quieren es que funcionen y para contratar, para funcionar, si necesitan personas, contratan. Bueno, por cierto, las empresas también continúan sin cubrir algunas vacantes laborales. ¿Según qué sectores, señor Ortega? Porque no encuentran mano de obra con cualificación adecuada. Como solución, pues plantean también impulsar la participación de las empresas, sobre todo de las pymes, en ese sistema de formación profesional dual. ¿Qué grado de participación están teniendo las empresas precisamente en este tipo de formación? Nosotros lo que defendemos aquí es que, reconociendo que la formación profesional dual es clave para capacitar a las personas, entendiendo que eso es así, creemos que llegamos tarde, que vamos retrasados, sí que encontramos un problema. Nuestro tejido productivo es pequeña y mediana empresa y evidentemente el asumir esa parte de la formación profesional dual requiere un esfuerzo. Por lo tanto, tenemos que tomar medidas de impulso, de facilitar que la pequeña y la mediana empresa lo entienda, porque al final lo difícil es arrancar el sistema y ahí habrá que hacer todos de pedagogía y poner medidas para que las pequeñas y medianas empresas lo quieran, porque al final el beneficio lo tendremos todos. Bueno, ayer escuchamos también a la presidenta de la patronal de la construcción de la provincia de Las Palmas, que ya anuncia incluso